Bueno, damos una cordial bienvenida a todos y todas las personas que se conectan a la transmisión del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano en articulación con la red alterna. Eso es el programa El Poder de la Verdad en el marco del ejercicio político electoral de nuestro compañero Iván Cepeda y nuestra compañera la mayora Aida Quincue, quienes integran, encabezan el proyecto del cambio, la continuidad del cambio para la nación. Queremos saludar entonces a todas las organizaciones sociales, étnicas, populares y campesinas del suroccidente colombiano, las organizaciones donde nos ven. Queremos también pues saludar al profe Oscar Salazar. Profe, agradecerle este espacio, este diálogo que vamos a tener en el marco pues de toda esa apuesta política ambiental para el departamento, pero también la nación en el marco del proyecto de Iván Cepeda y la compañera Aida Quincue. Y pues entremos en materia, profe, porque el tiempo es oro y pues debemos avanzar en estos puntos. Vamos a tratar de desarrollar varios elementos de este programa de gobierno que, hay que decirlo, enraiza o vincula de una manera bastante interesante las apuestas y las reivindicaciones de los movimientos sociales. Profe, buenas noches. Buenas noches, para mí es un gusto poder pues, compartir aquí contigo y con la gente que nos escucha algunas ideas, algunas reflexiones de la importancia del momento que tenemos, una importancia que vive, que radica mejor, no solamente en digamos, en el escenario nacional, sino en la situación internacional que hoy vive pues la economía mundial, los poderes en esta economía mundial, este momento de nacimiento de grandes bloques de poder económico y de detrimento de otros bloques de poder económico que han sido hegemónicos, y eso cómo repercute aquí en lo nacional, de modo que todas estas discusiones, todos estos diseños de políticas están atravesadas pues por ese escenario global. Entonces no nos olvidemos de eso. A veces creemos pues que el 31 de mayo va a haber una contienda electoral pues de mucha importancia para los colombianos, y eso obviamente es cierto, pero es de importancia global. Entonces hay intereses en este territorio y sobre digamos, las opciones que se tomen para este territorio, el diseño de las políticas para este territorio, en eso están puestos los ojos del mundo, de los poderes del mundo. Entonces, a veces, repito, se nos olvida eso. De modo que en un momento histórico de la humanidad, donde hay puntos de quiebre, donde hay poderes que están muriendo pero no terminan de morir, están en detrimento pero no terminan de morir, y hay poderes que están naciendo y no terminan de nacer. Entonces las encrucijadas en que se debaten los pueblos al interior de ese escenario tan complejo son encrucijadas de enorme importancia, tanto para esos pueblos como para esos poderes que se debaten, digamos, el control del escenario mundial. Eso creo que es bueno no perderlo de vista, y que con esa mirada universal miremos nuestra situación veredal, ¿no? Porque eso atraviesa nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo tomar las mejores decisiones? Pues en eso es que estamos. Y cómo construir, porque creo que eso es muy importante dentro del planteamiento del pacto histórico. O sea, estamos hablando de un pacto para construir. No es un acto de fe, no es entreguemos las banderas y ellos verán. No. Y en eso han sido claros pues estos liderazgos nacionales y los liderazgos regionales, de que estamos hablando de retos que tenemos que asumir como organizaciones sociales, como organizaciones políticas, etcétera,
asumir eso, todos los estamentos de la sociedad. Profe, quisiera que nos comente usted, digamos, cómo podemos entender estos retos o estas apuestas de construcción, como usted nos plantea, desde la realidad del departamento del Cauca, una realidad que está de alguna manera, digamos, trazada por unos proyectos, unos grandes proyectos mineroenergéticos que, si bien, digamos, aparentemente buscan, digamos, un desarrollo social o un desarrollo, digamos, de las comunidades, cómo esos proyectos terminan de alguna forma estancando, limitando, digamos, el mismo desarrollo comunitario, o en contrario, ese desarrollo, pues, o ese modelo capitalista, ese modelo, digamos, actual, cómo se contrasta o cómo tensiona con el modelo comunitario en el marco, pues, de esos ejercicios que se desarrollan en el Cauca. Pues a mí me parece que Colombia y el Cauca, digamos, y por disciplina de pensamiento, es importante mirar las partes, o sea, en este caso, por ejemplo, en el caso del Cauca, las regiones. Entonces, estas regiones que hay, que digamos que son de tanto contraste para el caso del Cauca, las realidades que viven sus comunidades, las realidades digamos, biológicas de la formación geográfica, son digamos, tienen que ser muy tenidas en cuenta para diseñar las políticas de acuerdo a ello. Por eso es tan importante, por ejemplo, la metodología negociada en los acuerdos de La Habana. O sea, los planes de desarrollo con enfoque territorial son una metodología sumamente importante que siempre tenemos que rescatarla, porque es una forma de trabajar nuestras realidades, colocando siempre, digamos, siempre en el enfoque de nuestras temáticas, de nuestros análisis, de nuestras políticas, del diseño de las políticas, colocar esas realidades regionales que son las que deben dirigir el diseño de esas políticas. Entonces, por ejemplo, para el caso del macizo, que es donde pues yo soy, donde yo he vivido, donde he desarrollado, he aportado al trabajo organizativo, tengo cierto conocimiento de otras partes y seguramente no es basta el conocimiento que tengo del macizo, pero es donde yo he vivido. Y es increíble que para una región, un ecosistema estratégico, la política extractivista sea su giro fatal, de acuerdo pues al diseño que las locomotoras y los huevitos de las propuestas de gobierno anteriores pues fueron las que se impusieron y se siguen desarrollando, porque el extractivismo y su avasallamiento de territorios sin mirar, o sea, sin ningún enfoque territorial, para ponerlo en esos términos, sin tener en cuenta ningún enfoque territorial, sino la imposición de políticas, es supuestamente el sino fatal de nuestros territorios. No puede ser. No puede ser que en la cuna, como lo dice el programa de gobierno del presidente Petro, la cuna del agua donde se fragua la vida, la política sea destrucción de esa cuna, destrucción de esa fragua. Eso no puede ser. Eso no lo podemos aceptar las comunidades. Entonces, en el diseño de políticas con enfoque territorial, tiene que estar el tener en cuenta pues nuestra vida como eje, la vida tanto de los que allá nacimos, tanto de nuestras comunidades digamos, originarias de estos territorios, tradicionales de estos territorios, las culturas tradicionales de estos territorios, como digámoslo así, el impacto que tendría en la región, en la sociedad colombiana y en la región suramericana y en el planeta, afectaciones como por ejemplo la destrucción del río Patía, de lo cual pues acá hicimos algunas, digamos, salidas de campo para denunciar lo que ahí viene pasando. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que aceptar sumisamente
que la locomotora minera dañe estos jardines es el destino de nuestras comunidades. Eso no lo podemos aceptar. Por eso es tan importante cuando los programas de gobierno, que no dejan de ser, claro, no dejan de ser un papel escrito, y el papel aguanta lo que le pongan, diría pues la sabiduría popular, pero es un compromiso, y es un compromiso donde el voto programático es fundamental en la construcción de democracia. Entonces nosotros votamos por un programa y tenemos el derecho a exigir el cumplimiento de ese programa y a hacer las evaluaciones de en dónde nos quedan debiendo en el programa digamos, a los cuales se comprometen los mandatarios. Por eso es tan importante la propuesta del progresismo y del pacto histórico ahora, porque no se trata, decía rato, de una firma, de un cheque en blanco, donde dejamos pues a que los que lleguen a las instancias de gobierno hagan lo que quieran, como puedan, y etcétera. Así no, es un compromiso de llevarlos allá y evaluar y seguir construyendo con ellos. Por eso la participación nuestra es fundamental, y por eso la metodología de construcción en colectivo con el pacto histórico tenemos que seguirla puliendo, tenemos que seguirla formulando, porque es una propuesta en construcción precisamente, ¿no? Es mucho más fácil, digamos, votar por propuestas donde incluso pues dice, ¿qué dice este señor de la Espriella? Milagros. No, pues el Mesías. No, mejor dicho, votemos por él, que él nos viene a hacer los milagros. No, señor. Eso nunca lo ha dicho un compañero nuestro, ni Iván, ni el presidente Petro, ni nuestras fórmulas vicepresidenciales. No lo han dicho. No lo han dicho. ¿Tenemos reparos respecto a muchas acciones de gobierno? Sí. Eso es cierto y lo seguiremos teniendo, y tenemos que, el reto es construir. Por eso es tan importante, en ese reto de construir, es tan importante, llamémoslo de esta manera, la actitud política de construcción de democracia, que es el talante del pacto histórico. Por eso es tan importante en lo que estamos metidos. Si queremos milagros, eso sí es más fácil, actos de fe que vayan y creamos en lo que no vemos, en lo que no nos va a significar ningún esfuerzo. Déjennos que nosotros seguiremos definiendo sus destinos. Aquí no es así. Aquí es con pienso, dijo una señora allá en mi pueblo, con pienso. Con pienso vale más la preparación de la comida. Si usted me trae el menú, eso es sin pienso, entonces yo hago lo que usted me diga. Eso vale menos. Pero con pienso, y ese es el reto que nos está planteando el pacto histórico, con pienso. Entonces, ordenar el territorio en torno a la protección del agua, con pienso, el cómo lo logramos, cómo somos capaces las comunidades de hacerlo. Está ese talante, eso es lo importante de este proyecto del pacto histórico, con pienso, con dificultades, claro, porque es que la inercia de una locomotora minera, la inercia de los huevitos del inversionismo, ¿cómo se llamaba? Uno de los huevitos era la confianza inversionista. No, pues imagínese usted cómo no va a haber confianza inversionista si los inversionistas tienen el derecho a explorar y a explotar. No hay testigos en esos estudios, y ellos dicen qué es lo que encontraron y qué es lo que van a explotar y cómo lo van a explotar. Eso es absurdo. A eso le llaman confianza inversionista. Eso es una bobada, es un atraco a mano armada lo que le están haciendo a este pobre país con esa política de la confianza inversionista. No, acá no se ha hablado de confianza inversionista en ese sentido. Habrá sus seguridades jurídicas, claro, sus seguridades jurídicas, pero está el reto de cómo hacerlo mejor, cómo mejorar la utilización de los recursos que tenemos como sociedad colombiana. Entonces, ahí entonces necesitamos mirar si el programa de la propuesta del pacto histórico de Iván Cepeda es la protección de la biodiversidad, que así lo dice. ¿Cómo? La protección del agua, ¿cómo?
Que no sé, que hay que saber utilizar los recursos de la naturaleza. Eso implica ciertas medidas que hay que señalar el cómo. En eso tenemos el reto todos los colombianos, el proceso social, el proceso político, de mejorar ese cómo hacerlo. Entonces, no es un cheque en blanco, no es un acto de fe, es un reto. Entonces, votar por la propuesta del pacto histórico no es arriba y a la izquierda, ¿no? Que es la primera acción que tenemos que desarrollar, arriba y a la izquierda, pero no es que arriba y a la izquierda y vámonos a dormir a la casa. No, señor. No, es arriba y a la izquierda porque los necesitamos allá, pero necesitamos el compromiso de las organizaciones para seguir construyendo el destino que creemos que merecemos. Ese es lo principal. Eso es lo principal de todo este debate, porque es ahí donde está la posibilidad histórica que tenemos de superar el estado de cosas en que nos han sometido aquí por siglos. Bueno, dialogamos con el profe Óscar Salazar. Él es líder campesino y defensor de derechos humanos y del territorio, del ambiente. Dialogamos pues sobre el plan de gobierno del compañero Iván Cepeda y la compañera Aida Quilcué, en el marco pues y en el contexto del desarrollo del departamento del Cauca. Profe, hay una línea clave o una columna vertebral dentro de toda esta propuesta de gobierno, y es la transición energética. ¿Cómo nosotros en el Cauca podemos avanzar en esa transición energética? ¿Cómo podemos avanzar en no generar, digamos, estas grandes represas, pero sí generar una transformación de energías a la eólica o a la solar, que nos permite, digamos, transformar y al mismo tiempo proteger y cuidar los territorios? Por supuesto que este ejercicio, digamos, viene también engranado de toda la política mineroenergética. Qué gran reto construir a partir, digamos, de la apuesta colectiva, de la construcción constante política, de esa discusión entre iguales pues con el gobierno y pues con sus ministerios a la hora de poder, digamos, materializar una transición energética. Y por supuesto, profe, digamos, estamos hablando de una reforma agraria o de la jurisdicción agraria, digamos, en este momento, cómo materializamos desde la dimensión ambiental del campesinado esta apuesta que por supuesto, digamos, busca o da mejor, nos abre un camino o nos sigue, digamos, dando pasos para, por supuesto, seguir protegiendo el territorio ambiental. Entonces, profe, me gustaría que nos comentara sobre esto. Ahí dos en una, pues de una vez. Bueno, no, pues yo pues soy muy lejos de ser un experto en esto, pero sé de cómo Iván Cepeda y cómo el presidente Petro se la juegan digamos, por mitigar el cambio climático y por las energías alternativas. Ahora, digamos, ahí hay discusiones sobre, digamos, para qué, cómo una producción de energía limpia es limpia, ¿no? Entonces, eso depende, bueno, hay una, ¿qué se llama? Una metáfora, una parábola de que lista de animales altamente peligrosos, ¿no? El patico, el pollito y el gansito. Y lista de animales inofensivos, la pantera, el león y el tigre, decía una lombriz a sus hijitos. Entonces, ¿desde qué perspectiva estamos hablando? Es algo que relativiza lo que podríamos llamar producción limpia de energía. Cuando nosotros vemos que unas hidroeléctricas que supuestamente son producción limpia de energía se invaden nuestros territorios, entonces algunos desde su perspectiva dirán, hombre, pero es que eso no genera mayor daño. Eso no, dejen que eso se haga porque eso es algo limpio. Pues eso depende, porque si esas hidroeléctricas pretenden mover las maquinarias de las grandes mineras,
Entonces, ¿dónde está lo limpio de la generación eléctrica? Porque eso no es aislado. Uno no es una cosa por un lado y por otra cosa, digamos, que sean fenómenos que no se van a tocar, no. Allí entonces, lo digo precisamente por la situación de nuestro municipio, donde una hidroeléctrica calificada como pequeña está diseñada en su mecanismo de formulación de las personas jurídicas que pretenden construir esto, está diseñada para la distribución de esa energía y está ubicada en el corazón de un proyecto, de un gran proyecto minero. Esa energía será el patíbulo en que nos cuelguen como comunidad, será el patíbulo. Entonces, nosotros no podemos, digamos, lanzar ciertas aprobaciones generalizadas porque depende mucho de en dónde se hace, en qué condiciones se hace, etc. Eso lo digo pues como para curarme en salud de que todo depende del enfoque territorial que haya. O sea, tiene que haber una participación reforzada, para utilizar ahora una expresión del artículo 64 de la Constitución sobre el campesinado, una participación reforzada de las comunidades que están en ese suelo y que han hecho de ese territorio su mundo. El mundo para el ser humano es el lugar que ama, no nos olvidemos de eso. Entonces, para ese mundo, de esa vereda, esa hidroeléctrica no es limpia, no. Esa hidroeléctrica se relaciona con un proyecto minero, será la destrucción de ese ecosistema. Eso no lo olvidemos, no lo olvidemos. No olvidemos tampoco que según la Constitución que hoy existe, el artículo 311 y 313 de la Constitución, es la autoridad local quien define el uso del suelo. Pero hay intereses que se juegan para opacar eso, para que eso no funcione o para manipularlo. Eso es, digamos, tenemos, incluso ahorita estamos, digamos, en una encrucijada grandísima. No, muy importante, porque las comunidades tenemos el deber de jugar. O sea, aquel que se haya planteado, no, yo, como suele pasar, yo en eso de lo político no me meto, porque eso, no, yo no me unto de eso, pues o nos untamos o nos hundimos con eso. Entonces, nos toca jugar y tenemos que seguir construyendo democracia en Colombia. Ese es el gran reto, construir democracia en Colombia. Construir democracia transformadora en Colombia, construir un sujeto político que sea capaz de eso, de hacer una propuesta de sociedad. Por eso el campesinado colombiano es sujeto político, no es un rezago del pasado, no, ni es solo un sujeto de derechos, no, es un sujeto político, tiene una propuesta de sociedad, que lo hemos venido ya materializando en derecho positivo, como le dicen los abogados, a los artículos de las normas explícitas, digamos, explícitamente. Bueno, eso es muy importante. Pero el sustento de todo eso es la vida misma que implica esta cultura campesina específicamente, y las culturas que basan su vida en la biodiversidad. Entonces, hay rayas rojas. La protección de la biodiversidad, por ejemplo, es una raya roja. Debe ser una raya roja, dice uno. Digamos, es una ética comunitaria. Debe ser una raya roja la protección de la biodiversidad. La soberanía alimentaria, que el presidente Petro bien sí que lo ha explicado, aunque más de uno nos hagamos los sordos. No, es que es lo mismo. Soberanía alimentaria que seguridad alimentaria. Por favor, revisen lo que nos explica el presidente Petro. Absolutamente, diametralmente distinta. No, la seguridad alimentaria habla de abastecimiento de alimentos de acuerdo a las leyes del mercado. A eso se compromete el neoliberalismo. Que eso genera hambre, claro, porque eso está pensado es en la lógica del negocio. ¿Qué dice el programa de gobierno del presidente Petro?
sacar el negocio de la Constitución Nacional. Hágame el favor, el reto. ¿Que quedan unas deudas? Claro, esa es una. Pero está el compromiso de nuestro candidato, el futuro presidente Cepeda, de construir con base en esos espigos, para utilizar una expresión de la construcción, en esos espigos, seguir construyendo estas otras plantas, digamos, de esta construcción, estos otros pisos de esta construcción de nuestra sociedad. Son cosas fundamentales que están, digamos, que quedan en puntos suspensivos muchas de ellas, pero donde están, repito, puestos los espigos para seguir construyendo como reto social. Como reto social. No es un acto de fe donde a nuestra querida Aida Quilcué y a nuestro querido Iván Cepeda les vamos a, sigan, hagan, ustedes, no, esto es un equipo donde jugamos todos, Hay unos postulados en sus programas, claro, son importantísimos, pero hay uno específico, seguir construyendo, porque en eso consiste este pacto. Profe, amplíenos, digamos, siempre un placer, digamos, escucharlo. Amplíenos, por favor, el tema de la dimensión ambiental del campesinado y cómo nosotros podemos entenderla en el marco de este programa de gobierno. Espérame, profe, un momentico, no sin antes saludar a la gente que está conectada en este momento. Hay gente de Caloto, de Corinto, la compañera Mercy, por ahí está Elenita también por ahí. Compañero Johnny, nuestra diputada del departamento del Cauca, Orgenis, que nos ven en este momento, un saludo cordial y por supuesto a todas las organizaciones sociales que pertenecen al PUTSO y las organizaciones que se encuentran en el marco de la Alianza por la Vida. Este es el programa del Poder de la Verdad. Dialogamos en el marco de una construcción colectiva, en el marco de un reconocimiento mutuo del territorio, pero también de esas apuestas territoriales. Para ello, el campesinado como sujeto de derechos y desde su dimensión ambiental, profe, cómo podemos, digamos, extender y ampliar para la gente que nos está viendo, para el mismo campesinado, las comunidades étnicas, esta dimensión agraria y esta dimensión campesina ambiental. Bueno, este artículo 64, donde se resume mucho de la lucha que ha hecho el campesinado, se resume pues en la norma de normas, como dicen los abogados. Este artículo 64 es un fruto histórico de un compromiso con el presidente Petro, con el candidato Petro, que tenemos que decirlo, cumplió ese compromiso. Y eso no es fácil, lo sabemos, es cambiar una norma que requiere unas mayorías en el Congreso, requiere una dinámica de este ente estatal tan difícil de manejar, tan difícil de articular a las políticas que se pretenden desarrollar para cambiar esta sociedad, y lograr hacerlo fue un compromiso del presidente Petro que fue una victoria para nosotros y una victoria para él, claro. Lo construimos a muchas manos ese artículo, a muchas manos. No salió como queríamos los que harto le metimos ahí, las organizaciones que harto le metieron pues la mano ahí para que fuera construido desde el sentir de las comunidades. Porque llegando a estas instancias, claro, allí le quitaron mucho de lo que se proponía. Bueno, pero que la gente quede clara en que esto es un ejemplo de la construcción conjunta, o sea, es un ejemplo del reto que hay que enfrentar, ¿no? A mí, pues, me costó un lumbago, aquí les cuento así que no pase en Latinoamérica. Nadie lo está viendo. Entonces, nadie lo está viendo a uno. Entonces, claro, el ayudar, el estar, porque las organizaciones, pues, modestia aparte, y discúlpenme la inmodestia, pues le dicen a uno, vea, ayude a tal cosa, y uno en lo poco que pueda, pues vaya ayuda, redactando algunas cosas. Bueno,
Habíamos venido del 253, de la pelea con Duque, donde la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, entre otras cosas, en esa negociación dijo que qué era eso del campesinado, que uno dice, pues a uno está bien que lo inviten y le dejen para afuera, pero una cosa es que lo nieguen pues de una manera tan fea pues, cuando se hizo la movilización del 2019. Ahora, ahí nos ganamos el 253, pero ya nos habíamos venido ganando muchas de las peleas nuestras en esa dimensión de lo jurídico que no lo habíamos hecho con suficiente fuerza. Eso lo vinimos peleando por muchos años y concretamos eso en algunas jurisprudencias constitucionales. Ahí está un ejemplo en la sentencia, la SU 2028 del 2018 creo que es. Eso es un ejemplo. Asimismo, el artículo 253 de la ley, creo que era la 1955, no lo tengo presente, la ley del plan de Duque. Ese artículo 253 es un ejemplo de ello. Ahí diseñamos también cómo construir la política pública del campesinado colombiano. En el 2015, entre otras cosas, nos ganamos en la negociación ahí en Santander de Quilichao la política pública de comunicaciones del campesinado colombiano. Es un compromiso de gobierno, un compromiso de Estado. Tienen que incluirse esa dimensión de la cultura campesina, que incluso, como lo digo, está negociado en un acta, en el acta de 2015 de la movilización en Santander de Quilichao, el diseño de la política pública de comunicaciones para el campesinado colombiano. Así como eso es lo de la dimensión ambiental. Lo hemos venido peleando por años, y la Constitución lo reconoce hoy. El campesinado es una cultura vulnerable, sujeto de especial protección constitucional con varias dimensiones. Una de esas dimensiones, la dimensión ambiental. Y esa dimensión tiene que ver, pues, con la biodiversidad como condición de la vida de la cultura campesina, que es algo que siempre tenemos que tener presente. ¿Qué significa? Digamos, entre otras cosas, el monocultivo, como técnica agroindustrial, también es un atentado contra la cultura campesina. Fíjese usted. Entonces, tenemos que, tanto la producción, hacerlo bajo las técnicas propias de esa cultura, que permite la biodiversidad, que entre otras cosas enfría el planeta. Por eso la cultura campesina y sus técnicas de producción biodiversas son un atenuante en el calentamiento del planeta, porque la técnica misma enfría el planeta. Hay estudios sobre eso. Bueno, entonces por eso somos opción de futuro, por eso la cultura campesina es opción de futuro, no es un rezago del pasado, no es la causa de la pobreza del campo, no. Esas visiones, digamos, está demostrado que ya que no fueron ciertas, que esos aparentes progresos, esos aparentes desarrollos son eso, apariencia. Entonces, la idea de que no, que es que por mayor volumen de producción es que tiene que mirarse el futuro, no, eso no significa mayor eficacia en el uso de la energía. La mayor eficacia en el uso de la energía está en la biodiversidad, Entonces, ¿por qué hoy con haber cerrado el estrecho de Hormuz, qué es uno de los efectos más graves que ha tenido eso? Los fertilizantes. Entonces, ¿eso qué significa? Que los fertilizantes son eso, energía. Energía, ¿cómo le llaman a eso? Eso tiene una palabra que es cuando de un proceso se externaliza, externalización. Externalizan ese factor como si no, para hacer de cuenta que no está haciéndose uso de energía al proveer insumos químicos, abonos químicos, a un proceso antinatural como la producción de monocultivo.
¿Por qué se requiere tanto químico? Porque requiere energía. El suelo requiere más energía para poder mantener su producción, porque la autonomía del suelo la pierde. ¿Por qué la pierde? Porque se niegan los procesos de la biodiversidad. La biodiversidad es lo que permite al suelo mantener su energía para producir. Rota las condiciones que le permiten esa biodiversidad, rota esas condiciones, entonces tienen que inyectarle energía a ese suelo, y esa energía muchas veces no se cuenta como factor de calentamiento global, no se cuenta como energía que hay que traer de otra parte, que es parte de lo que nos deja ver lo del estrecho de Hormuz. Entonces, la producción con las técnicas de la cultura campesina son, llamémoslo así, ambientalmente armónicas. Ambientalmente armónicas. Ese es el gran poder que tiene la cultura campesina. Ese es uno de los grandes poderes que tiene. Uno de los grandes, no es el gran poder, uno de los grandes poderes que tiene es la armonía entre sus técnicas y la naturaleza, entre las técnicas de producción y las leyes de la naturaleza, digámoslo así. Ese uso de la energía es eficaz como ningún otro, y eso es lo que, digámoslo así, nos dará la victoria. Profe, digamos, es muy interesante, resalto pues escucharlo en el marco pues de ese proceso político electoral, de este camino que nos debe conducir, resalto mucho a la construcción colectiva y sobre todo a una planeación territorial de la mano de las organizaciones sociales y de los pueblos que componen esos territorios. Desde la vereda, como usted lo dice, para poder entender y comprender la realidad y por supuesto tomar decisiones acordes a la defensa del territorio y pues un desarrollo comunitario con prácticas que logren, digamos, generar una vida digna, pero también proteger la biodiversidad que en ella lo componen. Quiero saludar entonces a las organizaciones sociales que nos ven en este momento. Desde el Patía, los compañeros de Agropatía, el campesinado de la cordillera, los saludamos y por supuesto invitamos a todas la gente que nos está viendo, la gente que nos comparte a través de las redes sociales, que este 31 de mayo ganamos en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilcue. Ganamos los pueblos, seguimos el cambio, seguimos construyendo las reformas sociales y por supuesto esto lo hacemos desde una revolución electoral, yendo ese día a las urnas, depositando el voto, pero también invitando a nuestros amigos, a nuestra familia, compartiendo la palabra y socializando cada vez más este plan de gobierno como lo hacemos aquí a través de El Poder de la Verdad. Profe, creo que nos ha dado varios elementos claves para poder entender este programa de gobierno y seguir investigando, seguir profundizando, porque precisamente la realidad territorial, la realidad de los y las organizaciones debe ponderarse en este programa de gobierno, en esta continuidad del cambio. Y quisiera pues pasar, profe, a que nos comente un poco sobre ese componente ambiental, pero también desde la perspectiva urbana. Hablamos de el ordenamiento territorial alrededor del agua, cómo lo vemos en la ciudad, entendiendo también, profe, que partimos de una construcción colectiva, de un diálogo propositivo y por supuesto de una realidad objetiva que nos permite avanzar en esta construcción. La ciudad de Popayán evidentemente tiene un problema sanitario bastante grave, no solamente desde la afectación ambiental, sino también desde la administración de los residuos o la administración de este sistema pues de recolección de basuras, pero también la contaminación de ríos, quebradas y la invasión de humedales que nos pone pues en un momento muy crítico para los habitantes del sector urbano, pero que también en el marco de este programa de gobierno nos da la posibilidad de seguir construyendo, seguir proponiendo, y ese es el planeamiento territorial alrededor del agua. Quizás desde las otras organizaciones sociales, desde nuestros compañeros y compañeras, lo plantean desde otros conceptos, desde otros elementos, pero sencillamente cómo vivir en una sociedad o una ciudad sostenible para la vida y para el territorio.
Caramba, Raúl siempre se hace con unas preguntas bastante complejas, eh, porque son puntos de, digamos, de quiebre dentro de las propuestas de urbanismo y de construcción de sociedad a lo que nos ha llevado esta propuesta civilizatoria del capital. Entonces, cuestionar el urbanismo que tenemos, eh, digamos, ya son preguntas pues que no, yo soy el más desautorizado para decir algo de ello. Realmente, digamos, son repensarnos la vida humana es parte de lo que toca hacer, pero ya es, digamos, ya estaríamos pues un poco, eh, digamos, volteando la página hacia para dónde va esta humanidad. O sea, seguimos nosotros con la propuesta de congregar, de amontonar enormes cantidades de seres humanos, ¿no? Donde se hace insoportable la vida misma, o es necesario replantearnos y utilizar, digamos, formular nuevas formas de urbanismo y que es algo que uno lo ve en la periferia de las ciudades, ¿no? O sea, en la periferia de las ciudades usted, en lugar de, ya lo vemos aquí en Popayán, en lugar de encontrar unas casas, digamos, unas parcelas productoras, ya estamos encontrando bloques de apartamento, ¿no? Donde el problema ambiental pues es evidente. Pues si la ciudad de Popayán no tiene una petar, ¿no? Que eso es un crimen ambiental, pues. O sea, aquí 300.000 digestores, eh, por decirlo pues de alguna forma, eh, hacen sus necesidades y todos esos desechos van a contaminar, no tienen ni siquiera los tratamientos mínimos que en otras partes dan. ¿A dónde va? Pues ya sabemos, a nuestro río Cauca. Entonces lo queremos en el corazón, decimos que lo queremos, pero le hacemos semejante agravio. Entonces, digamos, cosas de estas son las que, pues, digamos, sobre las cuales está invitando Raúl a que conversemos. De modo que eso ya son preguntas de alto calado, ¿no? Eso ya son preguntas que, digamos, habrá quienes puedan conversar sobre eso digamos, con cierta autoridad, y yo pues sí, con ninguna autoridad. Eh, creo que es fundamental, poniéndolo así puntualmente, algunas dos, tres ideas. Una es lo de los esquemas de ordenamiento territorial y los POTs de ordenamiento territorial. Esa vaina es fundamental para el Cauca. Está negociada también. Ustedes se acuerdan de que lo negociamos en el 2019, cuando nadie logró montar una mesa de negociación en Colombia con el estallido social. El Cauca sí. El Cauca sí montó la mesa de negociación, y hubo uno de los compromisos que en medio de mi Alzheimer todavía me acuerdo, es la gestión de los recursos por parte del gobierno nacional para la formulación de los esquemas de ordenamiento territorial y los planes básicos y planes de ordenamiento territorial para las entes territoriales que pues tienen esas diferenciaciones de acuerdo a los habitantes. Eso fue un compromiso del gobierno nacional, lo tenemos en acta. Otra deudita que para el Cauca, que nos debatimos en semejantes situaciones, pues es importantísimo que se cumpla por parte del gobierno nacional. Estos esquemas de ordenamiento territorial, que son la mayoría de municipios por ser pequeños, tenemos esos esquemas. Eso se requiere porque los costos no los puede asumir estos territorios, digamos, con sus escasas finanzas. Entonces, ¿cómo poner ahí nuestra ventana del tiempo? Para ponerlo en esos términos. Nuestra ventana del tiempo. ¿Cómo soñamos nuestro territorio en el municipio X en 20 años, en 30 años, en 50 años? ¿Cómo lo soñamos? Lo soñamos con cráteres que hayan acabado y destruido nuestra biodiversidad, nuestra agua, nuestra gente, nuestra cultura. ¿Soñamos con eso? ¿O soñamos con un campo distinto, con una ruralidad distinta, con una periferia de la ciudad distinta, donde se materialice
el ordenamiento del territorio en torno a la protección del agua, no a la destrucción de los humedales, por ejemplo, para felicitar el trabajo de una de nuestras organizaciones, de la Orquídea. Esa defensa de un arroyito. Ah, que algunos dirán, pero pues hermano, vaya, defienda cosa que se le parezca. No, señor. No, es que en ese arroyito, y es de decirlo aquí también, Noam Chomsky, el gran científico que está ya moribundo por sus más de 95 años, este señor, siendo como fue y como es pues todavía en la memoria de la humanidad, un científico de enorme importancia mundial, vino a conocer una quebradita que se llama La Carolina, allá en Santa Rita, un corregimiento de nuestro municipio de La Vega. Allá estuvo Noam Chomsky. Le mandó una carta a Santos diciéndole, señor Santos, no puede usted permitir que se imponga ya la locomotora minera en el macizo colombiano. Ahí está la carta de uno de los pensadores más brillantes que ha producido la humanidad. Ah, claro, aquí se harán los de la oreja mocha, como decimos allá en las lomas nuestras, se harán los de la oreja mocha, pero así fue, por la defensa de nuestras comunidades de una quebradita pequeñita, La Carolina, que se dio, entre otras cosas, en homenaje a se hizo un homenaje a la memoria de su esposa muerta, que se llamaba Carol Chomsky. Eso coincidió el nombre de nuestra quebradita con era tocaya, pues, la quebradita nuestra y la señora eran tocayas. Y hasta lágrimas de emoción, allá el señor Chomsky, pues dejó brotar por la belleza de nuestro paisaje, por el agua como brota de los manantiales allá. Sin embargo, la locomotora minera, ahí sigue, ahí pretende seguir, si no fuera por la fuerza de las comunidades, ¿qué no habrían hecho ya con la destrucción? Porque ya sabemos, grandes cantidades de hectareaje de territorio se sacrifican con esta política extractivista. Grandes cantidades de agua, grandes cantidades de energía, y se utilizan venenos, se utiliza veneno a la lata. Entonces tenemos esas condiciones: tierra, energía, explosivos, agua, que son condiciones son condiciones de la política extractivista, y son las formas prácticas como destruyen nuestros territorios. Ahora, para un urbanismo de nuevo tipo, ¿qué propuestas tenemos? Empezando por un urbanismo que cuide el medio ambiente y un urbanismo que permita la democratización de la economía. No podemos seguir nosotros con una idea de urbanismo que, digámoslo así, que no democratiza la economía, que está hablando de grandes almacenes de gran superficie, etcétera, ¿no? Mientras la gente a la salida de los grandes centros comerciales se debate pues entre el hambre y la miseria. No puede seguir siendo eso una propuesta de urbanismo. Entonces tenemos que rediseñar nuestro urbanismo, y tenemos que rediseñar nuestro urbanismo en las ciudades que ya existen, para ponerlo en esos términos, como para la proyección de esas ciudades, la proyección de la expansión de esas ciudades. No puede seguir funcionando la misma lógica perversa que las creó, digámoslo así, no puede seguir siendo, y el urbanismo para nuestra ruralidad tiene que ser diametralmente distinto, porque ese tiene que ser uno de los comos de la protección del agua, de la protección de la biodiversidad, de la protección de la soberanía alimentaria, cosas como esa. Profe, agradecerle también a las comunidades, a las organizaciones, perdón, que nos están viendo, que se encuentran a través de la transmisión del proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Red Alterna, por supuesto, al equipo de comunicaciones que hace posible este ejercicio del poder de la verdad. Profe, para terminar, pero
aperturar, digamos, en adelante la posibilidad de seguir analizando y seguir construyendo desde esa política ambiental de carácter popular, una política ambiental que se construye y que se viene desarrollando con las comunidades, o que mejor desarrollan las comunidades de cara a la protección del territorio. Profe, sea usted quien invite este 31 de mayo a votar por el compañero Iván Cepeda y la mayor Aida Quilcue, y por supuesto todo el PUTSO y las organizaciones sociales del departamento del Cauca y del suroccidente colombiano, volcados por el cambio y por las transformaciones sociales que todavía requiere el país, y que por supuesto usted nos ha dado esos elementos, esos retos que parecieran ser críticos, pero que al contrario nos dan la posibilidad de entender y de construir, de dar unas puntadas mucho más acertadas hacia lo que queremos como pueblos organizados y como pueblos que buscamos la vida digna y la paz para nuestros territorios. Bueno, la invitación sería porque si queremos un futuro para nuestra sociedad, un futuro para nuestros hijos, un futuro mejor, un futuro de dignidad para las comunidades, no lo dude este 31 de mayo, arriba y a la izquierda. Esa debe ser la opción. No porque nos traigan promesas mesiánicas, no, es porque el trabajo va a ser más berraco, pero es para construir nosotros con nuestras propias manos, con nuestras organizaciones, construir ese futuro que merecemos. Profe, muchas gracias, y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Por supuesto, destacar varios elementos claves para entender este momento histórico, esa participación colectiva, esa apropiación de las comunidades por esta política del cambio, esa participación que debe ser clave, transformadora y propositiva para que podamos avanzar y sobre todo podamos reconocer el territorio. Creo que esa es la clave, reconocer, conocer el territorio para poder avanzar en esa transformación, en esa transición energética, en esa posibilidad de fortalecimiento o de la construcción de esa soberanía alimentaria, de seguir en el marco de las políticas públicas y la construcción de un nuevo urbanismo, en la posibilidad, digamos, de la protección de los ríos, de los humedales, de ubicar, digamos, escenarios propicios, territorios propicios para el desarrollo de la vida, que no genere riesgo, pero que al contrario pueda solventar esas economías, pueda generar unas relaciones para poder seguir avanzando como territorio rural y como territorio urbano. Cabe resaltar la propuesta de la planeación a través o mejor alrededor del agua, desde las perspectivas urbanas, desde las perspectivas rurales, pero también la posibilidad de seguir construyendo esa conservación ambiental, esa restauración ambiental, la protección para los seres sintientes, no solamente, digamos, salvajes como comúnmente se le dice, sino también los animales domésticos, los animales que hacen parte de las familias, también en el entendido de un territorio para una integralidad, pues, o un buen vivir también desde una convivencia y desde una interlocución, pues, dentro de la sociedad, porque nosotros sí creemos puntualmente, profe, que nosotros hacemos parte de ese territorio ambiental, no somos un anexo, somos parte de él y nos comprendemos como él y hace parte, digamos, o es fundamental que nosotros podamos seguir incidiendo, seguir construyendo esa transformación y seguir avanzando en el cambio. Por eso hacemos el llamado y seguimos sumándonos, reafirmando desde muchos territorios la apuesta y ese programa de gobierno que es fundamental para seguir inclusive construyendo esa política internacional alternativa, seguir relacionándonos con países y líderes, lideresas que ayudan a que el territorio pueda generar una vida digna y sobre todo resolver todos esos problemas que son estructurales, que toman tiempo, pero que son claves desde la perspectiva de la realidad, pues entender la realidad, que eso es lo que carecen estos otros candidatos. No conocen, no entienden y no quieren entender, entonces no va a haber ninguna posibilidad de cambio a través de esas transformaciones que supuestamente, entre comillas, propone estos otros candidatos que ni siquiera pues valen la pena mencionar, en la medida de que simplemente dividir el Cauca en uno para unos y otros para otros es algo que no funciona y no funcionará
porque este es un territorio colectivo, multicultural, pluricultural, y a partir de ahí se debe construir. Entonces, gracias a todo el equipo de comunicaciones, Putso, a todas las personas que nos ven por aquí. Hay otros mensajes, saludan fraternalmente al profe Oscar. También un saludo pues especial a los compañeros de la Asociación Campesina, Conjuntas y de Juntas de Acción Comunal en Nariño, en Policarpa. Por ahí ya lo mencionaba, los compañeros de Agropatía, los compañeros de Astrozonacal también en el norte del Cauca. Y pues, por aquí están los compañeros de Timbío también conectados a esta emisión del Poder de la Verdad. Y por supuesto, saludar a las comunidades indígenas, negras y campesinas urbanas del departamento del Cauca. Muchas gracias y nos vemos en otra emisión del Poder de la Verdad. Un abrazo fraterno a todos y vamos a ganar en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilcue.